Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista. Hoy domingo en la mañana me corresponde traer un tema para la iglesia. Se tiene entendido de que antes de cada predicación, antes de cada meditación, se tiene por costumbre tener una oración. Y en esta mañana voy a tratarlo de hacerlo un poco diferente. Quiero leerles un párrafo que se encuentra en el libro de El Valle de la Visión, que se titula Oraciones Puritanas, escrito por Arthur Bennett. Este señor recopila esta oración que tenían por costumbre usar los puritanos. Era un grupo de hermanos en la fe muy antiguos. Ellos dicen, por ejemplo, oh soberano justo y santo, en tus manos está mi vida y tuyos son todos mis caminos. Guárdame de coquetear con la fe, fíjame firmemente a ella, porque soy indeciso. Mis decisiones son como el humo y el vapor, y no te glorifico a ti, ni me comporto de acuerdo a tu voluntad. No me deseches antes que mis pensamientos se afirmen en resoluciones, y los brotes de mi alma florezcan plenamente, porque tú eres indulgente y bueno, paciente y amable. Sálvame de mí mismo, de los artificios y engaños del pecado, de la perfidia de mi naturaleza perversa, de negar tu inclinación santa contra mis delitos, de una vida de rebelión continua contra ti, de principios y medios y fines erróneos, porque sé que todos mis pensamientos y afectos, deseos y búsquedas están alejadas de ti. He actuado como si te odiara, aunque tú mismo eres amor. He planeado tentarte hasta lo sumo, he agotado tu paciencia. He vivido con maldad de palabra y acción. Si yo hubiera sido un príncipe, hace tiempo hubiera aplastado un rebelde así. Si yo hubiera sido un padre, hace tiempo hubiera rechazado un hijo así. Oh, tú Padre de mi espíritu, Rey de mi vida, no me arrojes a la destrucción, ni me eches de tu presencia, pero quebranta mi corazón para que pueda sanarse, quebrántalo para que tu propia mano pueda salvarlo. Esta es una porción de una oración que algunos hermanos de hace mucho tiempo compartían como medio de la fe. A través de las Sagradas Escrituras nosotros entendemos que un momento Jesús dijo, ¿no?, que no uséis vanas repeticiones en las oraciones. Sin embargo, los judíos, hasta el día de hoy, tienen un librito que se llama Sidur. Y en ese libro Sidur se encuentran las expresiones de su corazón. Ellos cuando leían el Tejilín, que son las alabanzas, al cual nosotros le llamamos los salmos, hay un pasaje en el Salmo 136 que tiene por título Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Este capítulo tiene 26 versículos y se repite constantemente una frase que dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Saben ustedes cuántas veces se repite? Se repite uno en cada versículo. Se repite 26 veces. Hay una forma en la cual uno puede repetir una oración conforme nuestro corazón. Recordemos de que Dios mira el corazón. A veces nuestras palabras pueden brotar de nuestra mente, pueden brotar de cualquier otro medio, pero si no es del corazón, Dios probablemente lo escuche, pero no intervenga en su solicitud. Bien, en esta mañana deseo tocar un tema que le he puesto por título, ¿cuál era la misión y propósito de Cristo? Una de las cosas que generalmente en la iglesia siempre enseña es que nosotros estamos contra el pecado. La pregunta en mención es, ¿cuál era la misión y propósito de Cristo? La primera misión es, vino a quitar el pecado. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento los judíos tenían una serie de ritos con el fin de apaciguar la ira de Dios
contra el pecado que ellos cometían. Hacían sacrificios de animales, de ovejas, de palomas, de corderos y de bueyes, según la gravedad de su delito. Y ellos cubrían su pecado por ese sacrificio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dijo de Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una diferencia entre cubrir y quitar. En el Antiguo Testamento se tapaba el pecado. Se tapaba con sangre el pecado. Era una analogía de lo que iba a ocurrir en el futuro, cuando Cristo venga. Cristo dijo que Él ha venido a quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista se lo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, o sea, viene a eliminar el pecado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 26, dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado es un obstáculo que evita una relación sana con Dios. Pero la pregunta es: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Se habla mucho sobre el pecado, pero a veces no lo definimos bien. La primera vez que encontramos la palabra pecado la encontramos en el Génesis. Y no fue sobre el pecado de Eva o de Adán, fue sobre el pecado de Caín, que él había propuesto en su corazón presentar ofrendas a Dios de lo que él había hecho, producido su chakra. Sin embargo, Dios le llamó la atención y él se puso muy enojado. Y ahí justamente Dios le dice que pecó. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad de Dios. ¿Qué significa pecado? Pecado significa, en realidad, viene de una palabra en el Antiguo Testamento. En el hebreo significa tajaj, que en cierta medida significa errar en el blanco. Y quien lo define mejor lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 20, donde habla de una tribu de los benjamitas, que ellos, dice, tenían 700 zurdos que eran capaces de dar, dice, a una cierta distancia a un cabello sin fallar. Y justamente ahí encontramos la palabra tejak, que justamente significa errar en el blanco cuando no daban a ese cabello. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra que se llama también amartía, que significa pecado, que significa rebelión, que significa individualidad, que significa autonomía. También significa desviación de la voluntad de Dios. Es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es hacer aquellas cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, en una ocasión, Pedro había estado pescando toda la noche. Infructuosamente no pescó nada. Llegó a la orilla muy temprano, arrastrando su bote, y se encontró con Jesús. Y Jesús le indica de que vuelva a entrar al mar y que lance sus redes. Pero le dice: Señor, toda la noche lo he hecho y no he pescado nada. Y Jesús le indica a Pedro: lanzas tus redes a la derecha. Fíjense esa palabrita, a tu derecha. ¿Qué hubiera pasado si Pedro lanzaba sus redes a la izquierda? Estaba haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Estaba errando él, pero errando de manera voluntariosa. Hay pecados que se cometen por ignorancia, hay pecados que se saben perfectamente que se está pecando. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la ley decía: no matarás. Y cualquier persona que mataba eran condenados a muerte. Sus familiares más cercanos de la víctima lo buscaban a este asesino y lo mataban en el lugar donde lo encontraran. Pero habían casos donde se podían llamarlos como accidentes. Y justamente nos narran ahí un pasaje, una pequeña historia, donde dos amigos salieron al campo, al monte, a cortar leños. Y en ese ejercicio de cortar, dice que vuela la cabeza del hacha por los aires y le cae ese trozo de metal en la cabeza de su amigo
y lo mata instantáneamente. Él se acerca a ver a su amigo si está mal herido, pero su amigo está muerto. Y Dios había previsto que cuando sucedieran casos así, huyeran a unas ciudades de refugio, que eran 6. Él entonces dejaba todo lo que estaba haciendo e inmediatamente se iba a esa ciudad de refugio, en la cual había un sacerdote para que viera su caso. Eran pecados por accidente. Si Pedro hubiera lanzado sus redes al lado izquierdo, hubiera estado en problemas serios, porque no estaba haciendo la voluntad del Padre, sino haciendo su voluntad. Eso es justamente pecado, ser autónomo, ser independiente a la voluntad de Dios. Conoce las Sagradas Escrituras, pero sin embargo le dice no. Esa es su opinión, pero yo tengo mi opinión. Ese es un error. Por eso Jesús, dentro de ese contexto, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si hacemos las cosas dentro de la voluntad de Dios, es muy probable que seamos bendecidos por Dios. El conocer a Dios, pero no hacer su voluntad, nos arrastra consecuencias graves. No nos sentimos seguros y cualquier cosa nos puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios a los que ama, disciplina. A los que ama, les llama la atención. A los que no ama, a los que no son sus hijos, definitivamente no le pasa nada, porque no son sus hijos. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos. Entonces, con el tiempo, otra de las cosas más que podemos ver es que el pecado se ha vuelto muy sutil, muy especial, muy exquisito. De tal manera de que hay ese tipo de pecados. Hay un pecado, por ejemplo, vamos a celebrar una cena primaveral. Pero cada 10 años que cumple la iglesia se hace una cena especial. Una cena tan especial que se contrata a chef, se contrata a mayordomos, se prepara la mesa con anticipación. Vemos unos manjares deliciosos ahí. Vemos ahí bastante utilería como cubiertos, platos, bandejas, jarrones, de todo eso. De tal manera de que no solamente al llegar nos deleitamos al comer, sino con la visión, miramos con la visión, observamos y ya nos sentimos cómodos y listos para poder nosotros comer opíparamente. Sin embargo, después de probar todas esas comidas, al final el maestro de sala se levanta y dice, ¿qué les pareció la comida? A todas las personas que están presentes en ese banquete. Delicioso, unánimemente todos gritan, estuvo fantástico, ojalá que lo volvamos a repetir y mejor. Bien, hermanos, dice el maestro de sala, demos un aplauso a a todos los servicios, a las cucharas, al plato, a los tenedores, a los cubiertos, a todo eso. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo vamos a darle un aplauso a esos cubiertos? Y este maestresala continúa diciendo, ¿por qué? Porque ellos han llevado la comida a nuestra boca y nos ha deleitado. Y nosotros decimos, ¿qué pasa aquí? Esto es un error. En realidad, las comidas son simplemente los utensilios es simplemente un instrumento. En realidad, las personas que merecen un aplauso por esta comida deliciosa son los cocineros. Son esas personas que se han tomado su tiempo y su delicadeza para que llegue muy agradable a nuestro vientre, a nuestra boca. A veces sucede así en la vida cristiana. Hay algunos hermanos que aplauden a los hombres, aplauden a los siervos de Dios. Y hay personas, siervos de Dios, que buscan ese aplauso. Y eso es un error, porque los siervos de Dios solamente son instrumentos en las manos de Dios. A quien se debe dar la gloria, el honor y la honra es solamente a Dios. Todos sus hijos de Dios son simplemente instrumentos. Nosotros en un versículo de la Biblia encontramos en Lucas 17, dice así, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es algo que quizás no nos gusta escuchar, pero Dios sabe de que sin Él
nada podemos hacer. Y todas las cosas lo hace Él. La Biblia lo dice, ¿no? De que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que hace todas las cosas en este mundo a través de nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos. Cuando escuches, veas o leas algo que edifica tu vida, da gracias a Dios. Él es la única persona quien se merece toda la gloria. El hombre no. El hombre tiene una misión que cumplir. Recordemos que la Biblia lo llama esclavo. Utiliza la palabra doulos, que justamente significa esclavo. No siervo, como muchas veces lo encontramos en la Biblia. Porque un siervo trabaja bajo un sueldo. Un esclavo no gana absolutamente nada. Y eso somos ante los ojos de Dios, somos esclavos. Hemos sido redimidos y comprados por Él. Solamente al esclavo se compra, no se compra al siervo. Al esclavo sí, y Dios nos ha comprado con su sangre. Hemos sido esclavos, la iglesia ha sido esclavo del pecado. Ahora, la primera misión que tuvo Cristo vino a quitar el pecado, para que el pecado no se enseñoree en la vida del cristiano. No, nos libera del pecado, nos da un corazón nuevo, nos da una mente nueva, nos da un alma nueva, nos restaura completamente al 100%. Está en nosotros en mantener esa relación con Dios constantemente para poder ser instrumentos útiles. A veces somos instrumentos de Dios, pero somos instrumentos de deshonra. Dios quiera que no seamos uno de ellos. Debemos ser instrumentos útiles para honrar el nombre de Dios, para que este mundo glorifique a Dios y no blasfeme por nuestras acciones. El pecado es muy sutil en estos días. Se introduce en la vida de cualquiera de unas formas increíbles. Por ejemplo, a veces estamos en una cultura del envase, ¿no? Estamos más preocupados por el nombre del colegio al cual nosotros queremos llevar a que nuestros hijos se instruyan, pero no tanto por la enseñanza moral de ese colegio. Estamos tan preocupados a veces por un matrimonio que salga incluso en algunas portadas o en algunos diarios, que fue muy hermoso, muy bonito, muy vistoso. Sin embargo, ni siquiera lo invitamos a Cristo a ese matrimonio. Estamos preocupados por muchas cosas y no nos preocupamos de que la primera persona integre en esas decisiones sea nuestro Señor. Bien, hermanos, en el día de hoy es importante de que nosotros luchemos contra el pecado. El mismo Señor nos dijo en su oración cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo, ¿no?, en una parte de ella, Señor, líbrame de las tentaciones. Las tentaciones vendrán según la medida de nuestra fe. Ante los ojos de Dios será una prueba para nosotros, pero ante los ojos de Satanás, Él va a querer hundirnos y separarnos de Dios. Por tanto, siempre en las tentaciones Dios nos da la salida necesaria para que nosotros podamos vivir en comunión con Él. Amados hermanos, tengamos muy presente esto. Hay varios puntos en relación a cuál es la misión y propósito de Cristo. Él también vino a poner fin a la ley, vino a destruir el pecado, vino a perfeccionar a la iglesia, vino a abrir un camino nuevo y vivo, vino a poner fin a la ley. Jesús en un momento, en el capítulo 16 de Lucas, le dice, ¿no?, a Juan, la ley y los profetas es hasta Juan. En Romanos capítulo 10, en el versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El no creer en Cristo conforme a su voluntad es un pecado. En Juan capítulo 16, en el versículo 9, dice que el Espíritu de Dios ha venido a este mundo para convencernos de pecado,
Dice, por cuanto no creen en mí. Jesús ha venido a este mundo a dar testimonio y ese testimonio no lo recibieron. Vino a dar testimonio de su Padre, que él ha sido enviado por su Padre para traer buenas nuevas de salvación. Sin embargo, no recibieron su testimonio, no creyeron en él. Mucha gente lo siguió por la comida que daba, por los milagros que hacía. Sin embargo, no lo seguían a él, sino seguían sus acciones, su comodidad. Querían que el pueblo de Israel cambiara, que dejara de ser colonia de un imperio de Roma. Querían tener autoridades judías, pero no buscaban a Dios, sino buscaban a un hombre quien los pudiera representar. Dios de muchas maneras se ha manifestado a este mundo y a este pueblo de Israel, mandando profetas para poder hablarles de Dios. Sin embargo, estos eran muertos a pedradas, los lapidaban. Y en esta ocasión Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, el único, y Él también fue muerto en una cruz. Pero esto ya Dios sabía, que la naturaleza del hombre siempre es de oposición y rebeldía, de autonomía, no quiere nada de Dios. Dios quiere pues que nos toque a cada uno de nosotros y que cada día nos acerquemos confiadamente a Dios. Dios ha venido por sus ovejas. Dios no ha venido por cabritos. En la iglesia hay ovejas y hay cabritos. Sabemos que los cabritos no son de Dios. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Jesús ha venido por sus ovejas y las está buscando a cada una en este mundo a través de nosotros. Jesús, antes de irse, antes de partir a la presencia de su Padre, nos ha dado esa comisión de hablar ese evangelio. Hermanos, tenemos como misión el poder seguir predicando de que Dios sí puede cambiar la vida de las personas. Lo ha hecho en muchas personas, ha mejorado muchos hogares, ha vuelto el camino a muchos hijos. La tarea no es fácil, la tarea a veces se complica, pero una de las características que tiene todo cristiano es la perseverancia. Queridos hermanos, gracias por esta oportunidad de poder llegar a sus hogares y que Dios nos siga bendiciendo ricamente. Dios los bendiga y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. En el nombre del Señor. Amén.